Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de estar a través de esta red social para estudiar en este día la palabra del Señor, en esta tarde hermosa del día 24 de julio del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Qué bueno es que en todo este tiempo el Señor nos ha permitido los días viernes estudiar su palabra concerniente a lo que tiene que ver con el carácter, y los días domingo el Señor nos da la oportunidad de poder estudiar el libro de los Hechos del Espíritu Santo para ponernos a tono con lo que el Espíritu de Dios va a hacer en este último tiempo. Tenemos que honrar y glorificar a Dios por este tiempo tan especial que Él nos está regalando. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí con vida, con salud, y eso es porque la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan en cada una de nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración. Señor de la gloria, nos encomendamos a ti en esta tarde para que tú nos revele lo concerniente a el carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo tenemos que conducirnos nosotros para reflejar esa imagen. Abrimos nuestros corazones, deposita lo que tú tienes preparado para nosotros y que tu Espíritu Santo trascienda de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, hoy quiero hablarles del tema ¿qué alternativa tomar contra la venganza? Ustedes saben que el deseo de venganza es algo muy terrible y se hace un fuego en el interior de nosotros los seres humanos. Pero nosotros, cuando estamos en esa condición, tenemos que buscar las alternativas que nos ofrece la palabra de Dios para poder vencer ese deseo que es muy fuerte, el deseo de venganza. Así que vamos a prepararnos para poder juntos estudiar la palabra de Dios y que nos ayude a ver las alternativas que podemos tomar nosotros contra la venganza. Es grave juzgar a aquel que Dios ha ungido para que le presente servicio y ejerce el liderazgo, sea a nivel espiritual o sea a nivel civil. Nosotros no podemos de ninguna manera, amados hermanos, juzgar de buenas a primeras lo que son las autoridades. Las autoridades son establecidas por Dios. Nosotros sí, cuando oramos, tenemos que orar por todos los rumores y las cuestiones que nosotros oímos de corrupción y todas estas cosas, pero no podemos alegremente andar hablando, tocando los mantos de lo que Dios ha establecido como autoridades. Eso la palabra de Dios nos condena si hacemos eso. Fíjese, David estaba siendo perseguido por Saúl y en ningún momento David ni con los 600 ni con nadie habló mal del rey. Nunca David habló mal de Saúl, a pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque es grave juzgar a aquel que Dios ha ungido para que le presente servicio y ejerce el liderazgo. Aunque quizás se justifique señalar el pecado cuando ocurra o a quien lo ha cometido, el hombre debe proceder con muchísimo cuidado respecto de acusar a aquellos que ejercen liderazgo. Aquel que gobierna su propio espíritu da prueba de verdadera madurez. La profunda confianza en Dios nos capacita para dejar el asunto de la condenación y juicio en las manos de Dios. Nuestro Dios es el juez justo de toda la tierra. Dios nos ha puesto para que amemos. Dios no nos ha puesto como jueces. El trabajo de juez lo ejerce Él como el juez justo de toda la tierra. A través de esta disertación del día de hoy vamos a ver dos aspectos sobresalientes de este tema que yo he titulado ¿qué alternativa tomar contra la venganza?
el primer punto que vamos a ver, Saúl en las manos de David. Como en un momento determinado, David fue probado para ver lo que había en su corazón, y de en medio de esa prueba, David salió victorioso. Ese va a ser el primer punto. Saúl en las manos de David. 2. David en las manos de Dios. Cómo encomendaba David su causa al Señor para que Él fuera el que juzgara e hiciera conforme a su voluntad y a su propósito. Vamos a ver este primer punto. Saúl en las manos de David. Está basado en 1 Samuel capítulo 24, versículos del 9 al 11. Entonces David preguntó a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, he aquí que David busca tu mal? He aquí tus ojos han visto en este día cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira pues y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero andas a la casa de mi vida para quitármela. Ahora, a esta altura tenemos que preguntarnos, ¿por qué fue que David le habló a Saúl? ¿Qué le dijo? Indudablemente, David esperaba que esta demostración de buena voluntad sería recompensada con la comprensión y la reconciliación. Amados hermanos y amigos, qué importante fue que David dio paso hacia la reconciliación. Aún estando en el Antiguo Testamento, fíjese que en el Nuevo Testamento Dios nos habla a nosotros de buscar la reconciliación. Si alguien ha pecado contra ti, te ha ofendido, te ha herido, ha actuado injustamente, te ha maltratado y tú no le has perdonado, estás dolido por lo que te hizo y vienes delante de mí con tu ofrenda, deja allí tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo con el ofensor. Dios nos manda a nosotros a buscar la reconciliación. Entonces eso es exactamente lo que David estaba haciendo cuando le habló a Saúl. Estaba tratando de que Saúl pudiera comprender que no había ningún mal en su corazón y que él lo que quería era la reconciliación con el rey. Habiendo salido Saúl, David también se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. David llamó a Saúl con el propósito de razonar con él, animado de la esperanza de lograr la paz y la reconciliación. Postrándose delante del rey, David le dijo que los informes calumniosos que había oído no eran ciertos. Como gesto de paz, se abstiene de atribuirle al monarca la malicia. Indudablemente, el monarca había sido mal encaminado por otros que le habían dicho que David buscaba su mal. David le informa entonces al monarca de la forma en que el Señor lo había entregado en sus manos en la cueva, pero que él se había negado a tocar al ungido del Señor. Ese mismo día, él hubiera podido tomar la vida de Saúl, pero no lo había hecho porque Saúl era el ungido del Señor. Como prueba de lo que decía, le mostró el fragmento de la túnica del rey. Le hubiera sido tan fácil a David matar al monarca como cortar un pedazo de su túnica. La porción del manto en la mano de David era testimonio de su bondad. Los impíos, amados hermanos y amigos, hubieran tomado su venganza inmediatamente, pero David no tenía semejantes deseos. Indudablemente era esta una prueba de que David no pensaba pecar contra Saúl.
No deseaba tampoco cometer transgresión alguna contra el monarca, aun cuando Saúl lo perseguía tratando de matarlo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer si algún otro creyente comete una falta contra usted? Esto es algo importante. Nosotros tenemos que saber qué hacer en esos momentos. Lo primero que debe hacer usted, si otro comete una falta contra usted, naturalmente es cerciorarse, amado hermano, hermana, de la veracidad de los hechos. Ustedes saben que el enemigo es un especialista tergiversando no solo la palabra de Dios, sino también tergiversando los hechos. A Adán y a Eva, él le tergiversó la palabra con que Dios ha dicho que ustedes no pueden comer de los frutos. El diablo no ha cambiado, él sigue tergiversando la palabra y sigue tergiversando los hechos de tal manera que nosotros entremos en confusión. Así que lo primero que debe usted hacer cuando tenga una situación que alguien le comente que han hablado, que han hecho algo contra usted, usted cerciórese de la veracidad de los hechos. A veces pueden producirse resentimientos cuando en realidad el problema se debe solamente a un malentendido. La fórmula para resolver tales problemas se nos da en Mateo 18, del 15 al 17, en las palabras del Señor Jesucristo. El principio consiste en iniciar una reconciliación. No espere que el ofensor se presente ante usted, aunque usted esté seguro, segura de que fue él o ella el culpable o la culpable. Amado hermano, amigo, preséntese a él. Quizás el hecho de que usted lo visite, la visite, solucionará el problema. Hablando se solucionan las cosas. Si se trataba de un malentendido, este gesto suyo puede resolver la situación. Si el hermano vive en justa relación con el Señor, es muy probable que admita su error. Si se lo señala y el arrepentimiento y la reconciliación se producirán de inmediato. Si el hermano no responde a su visita personal o no quiere admitir su error, luego el creyente es aconsejado a llevar consigo 2 o 3 testigos. Si aún el ofensor no responde, el Señor le pide al creyente que ventile la situación públicamente en la iglesia. Es así como debe proceder el creyente. La intención de todo esto es salvar al que ha errado. No debemos tratar de destruirlo, no debemos de tratar de hacerle mal a los que nos han hecho daño. Lo que nosotros debemos de tratar con el amor de Dios es que quien quiera que haya hecho eso sea salvo, que pueda entender su culpa, arrepentirse, para que Dios le perdone y haya entonces una reconciliación. Vamos al segundo punto, David en las manos de Dios. Este segundo punto está basado en 1 Samuel, capítulo 24, del 12 al 22. Dice así la palabra de Dios: que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y juzgue entre tú y yo, que Él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl preguntó: ¿no es esa la voz
David, ¿no es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 12, vence con el bien el mal. Mire lo que confiesa aquí el rey Saúl en este versículo 17. Tú eres más justo que yo porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Versículo 18. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, porque el Señor me entregó en tu mano y tú no me mataste. Versículo 19. Cuando un hombre halla a su enemigo, ¿lo deja ir sano y salvo? El Señor te recompense con bien por lo que has hecho conmigo este día. Híjoles, amados hermanos, ustedes saben qué hizo Saúl aquí. Saúl bendijo a David. Saúl hizo un decreto. El decreto es que el Señor te recompense con bien por lo que has hecho conmigo este día. El ungido del Señor suelta un decreto en favor de David. Ahora miren lo que dice el verso 20. Ahora, he aquí yo sé que tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano. Aquí hay una declaración del rey. Tú reinarás y el reino de Israel será estable en tu mano. Wow, amados hermanos. Yo creo que aquí eso no fue como un deseo personal de Saúl nada más. Yo creo que aquí fue impulsado Saúl a hablar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos al Señor actuar, el Señor por medio de su Espíritu Santo hace cosas extraordinarias y grandes. Miren lo que dice el versículo 21. Ahora pues júrame por el Señor que no eliminarás a mi descendiente después de mí, ni borrarás mi nombre de mi casa paterna. David se lo juró a Saúl y Saúl regresó a su casa. Entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza. Amados hermanos y amigos, los medios que utilizamos para alcanzar una meta son tan importantes como la meta misma. No podemos utilizar nuestros propios medios si nosotros queremos poseer aquello que el Señor nos ha concedido. Tienen que ser los medios divinos, tiene que ser en el tiempo de Dios, en el lugar que Dios quiere. La meta de David era llegar a ser rey, porque Dios se lo había prometido. Así que cuando tuvo la oportunidad, los hombres que andaban con él le exhortaron para que matara a Saúl. Recuerde que David no andaba huyendo solito, andaba huyendo con 600 hombres, con los afligidos, con los amargados, con los endeudados de Israel. Ese era un grupo muy especial y ellos se sentían acosados por Saúl. Usted sabe lo que significaba que después que ellos lo tenían ahí para matarlo, David lo dejara ir. Había que tener mucho valor para hacer eso, ¿sabe? La negativa de David no fue un ejemplo de cobardía, sino de valor. El valor de oponerse a un grupo y hacer lo que él sabía que era lo justo. Cuando nosotros sabemos lo que es justo, tenemos que ir en pos de eso, cueste lo que cueste, amados hermanos y amigos. No comprometa sus normas morales al ceder ante la presión de un grupo ni al tomar una salida fácil. Otra razón en virtud de la cual David se abstuvo de dar muerte a Saúl consistía en que reconocía que Dios estaba por encima de ambos. Dios era el verdadero juez y David estaba dispuesto a poner su causa en las manos de Dios. David continuaría pidiéndole a Dios que juzgara con justicia y lo salvara de Saúl, pero se negó a levantar la mano contra el monarca.
David escogió también seguir la sabiduría de un antiguo proverbio que indicaba que si cometía maldad, demostraría por su propia conducta que él mismo era malo. Alguien bueno no puede cometer maldad y alguien malo difícilmente va a hacer lo bueno. Nosotros nos conocemos por nuestras actitudes, por nuestra forma de conducirnos. Cuando Saúl y su comitiva salieron de la cueva, David llamó al monarca. Ahora cualquiera se preguntaría, oye, pero ¿cómo es que David habló con Saúl si Saúl andaba buscando para matarlo? No, es que no estaban cerquita. Eso fue una cuestión especial. O sea, la topografía del terreno permitía la conversación aun cuando ambos se hallaran a gran distancia entre sí. La proximidad de los altos escarpes, separados por profundos precipicios, y la pureza transparente del aire permitían que una persona de pie en una de aquellas rocas pudiera entender con claridad las palabras pronunciadas por otra persona parada en otra roca. Después de todo, Saúl había obligado a David a buscar el exilio. No había prueba de que David hubiese conspirado contra él. David no había empleado arma alguna sino la huida. Además, ¿por qué lo perseguía Saúl? Le preguntó David a Saúl por qué conducía esa campaña implacable contra él, siendo inofensivo e insignificante como un perro muerto o una pulga. Hay que entender también, porque el contexto, ahora más adelante le explico lo que significa eso de perro muerto o una pulga. No podía temer más a David que de un perro muerto. Indudablemente sería tan indigno de un rey seguir persiguiendo como sería el perseguir una pulga. Por lo tanto, David no haría nada sino depender del Señor. David emplea dos vocablos con referencia a sí mismo, de matices culturales. La frase perro muerto tenía un significado doblemente ofensivo para los judíos. Un cadáver de cualquier clase que fuese era contaminación para el judío, y el perro era para ellos un animal impuro. Así que David, al llamarse perro muerto, se está dos veces ofendiendo a él mismo. El vocablo perro se empleaba como término ofensivo. Además, los perros se empleaban en ciertas prácticas rituales paganas que hacían un animal odioso para los judíos. Y hablando acerca de la pulga, esta estaba asociada con los perros, puesto que era un parásito de ellos. Y es aquí que fuese uno de los insectos más despreciables. Además, la pulga significaba un insecto insignificante, señalando así la necesidad del monarca de dedicar su tiempo y su atención a una persona tan poco importante. Al proceder de esta manera, David consiguió una victoria mayor que la que había alcanzado sobre Goliat. Una victoria sobre sí mismo. Con Goliat alcanzó una victoria matándolo, pero con Saúl consiguió una victoria sobre sí mismo. Como dice Proverbios 16:32, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Aunque David sabía que Dios lo había escogido para suceder a Saúl en el trono, a diferencia de Jacob, que trató de ayudar a Dios, David nunca procuró ayudar a Dios en la tarea. Estaba dispuesto a ponerse a sí mismo en el altar, dejando que Dios resolviera el futuro según su propia voluntad, como años después, como siglos después,
lo escribiera el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Pablo dice, así que hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Saúl se dio cuenta de lo lógico que era el razonamiento de David y momentáneamente conmovido, Saúl lloró por la palabra de David. ¿Por qué lloró? Porque comprendió que qué cerca había estado de la muerte y reconoció la justicia de las acciones de David y su propia maldad. Sorprendentemente admitió que David era más justo que él y que sabía que Dios lo había escogido para establecer el reino. Sabía ahora que David no le daría muerte, pero le pide nuevas seguridades. Pide que David le prometa que no destruiría su descendencia. David se lo promete de buena voluntad. Y por un tiempo regresó Saúl a su casa y dejó de perseguir a David. Sin embargo, David regresó a las cuevas, en los cerros en donde buscó refugio. Pero la pausa de la que gozó David fue corta. Saúl pronto se olvidó de su bondad. En las palabras de David a Saúl, 2 veces implora al Señor que sea juez. Estaba dispuesto a dejar su causa en manos de Dios en lugar de hacer lo que hubiera parecido justo al hombre natural. Una de las cosas que Pedro recordó del Señor era que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendamos, amados hermanos y amigos, amigas y hermanas, aprendamos de David, aprendamos del Señor Jesucristo a poner las causas en las manos del Señor, porque el Dios de nosotros sabe vindicar, amados hermanos. Que Dios nos capacite para tener calma y confianza al enfrentar la adversidad. Quiero concluir diciéndole que David cumplió su promesa. Nunca se vengó de la familia de Saúl ni de su descendiente. No obstante, más tarde los filisteos y los gabaonitas asesinaron a la mayoría de los hijos de Saúl. David prometió ser misericordioso con los descendientes de Jonatán y cumplió su promesa cuando invitó a Mefiboset a vivir en su palacio. Amados hermanos, nosotros debemos ser misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso. Nosotros debemos de ser compasivos como nuestro Dios es compasivo. El Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. La palabra perfecto viene de madurez. Perfección quiere decir madurez. Dice que nosotros tenemos que aprender a ser maduro como nuestro Padre es maduro y hacer las cosas según el designio de la voluntad de Dios y no según el designio de nuestra voluntad. Usted, cuando sea ofendido, herido, maltratado, usted tiene que buscar una alternativa a la venganza. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos aborrecen. Eso es un verdadero seguidor del Señor Jesús, porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario oró por los que le mataban, oró por los que le entregaron, oró por los que le mataban y dijo: Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró para que el Padre perdonara todo lo que le estaban haciendo. Y dice que nosotros tenemos que orar por los que nos persiguen. Dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. No solamente el Señor Jesucristo hizo eso, David lo hizo. ¿Y sabe cómo nosotros sabemos que David lo hizo? Porque cuando mataron a Saúl y a Jonatán, David lloró, se lamentó. O sea, los amaba, a pesar de que Saúl 2 años y tanto lo había perseguido. Él amaba a Saúl, amaba a Jonatán, porque habían sido ungidos por el Señor. Vamos a orar en esta tarde. Padre, muchísimas gracias por este mensaje que tú nos has entregado. Una de las cuestiones con las que nosotros tenemos constantemente que lidiar es con el resentimiento. Porque Dios mío, cuando nos hieren, cuando nos maltratan, cuando nos tratan injustamente, Señor, cuando nos ofenden, nosotros siempre, Señor, queremos anidar en nuestro corazón resentimiento, pero ayúdanos para que el resentimiento no se anide en nuestro corazón y que nunca haya deseo de venganza, ni de venganza física ni emocional en nuestros corazones. Queremos aprender de nuestro Señor Jesucristo para poder reflejar su imagen, su carácter aquí en la tierra. Señor, queremos ser como Cristo. Ayúdanos a ser como nuestro Señor Jesucristo para honrarte y para glorificarte. Te damos gracias porque tú nos has entregado esta palabra y nosotros la pondremos por obra para que tú seas glorificado en nosotros. Padre, recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos, Señor, que tienen resentimiento en su corazón, desatamos esa ligadura de impiedad, soltamos esa carga de opresión, enviamos palabra para sanar todo quebrantamiento de corazón y desatamos tu unción para podrir todo yugo en los corazones de los que estén resentida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Amén. Bien, les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le agradezco haber estado conmigo este tiempo. Mientras nos volvemos a ver el día domingo, que el Señor le bendiga y le guarde de una manera muy especial. Saludos y bendiciones en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.